Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 3, versículo 14 al 17. Por los próximos miércoles vamos a estar trabajando con una serie conocida como Disciplinas Espirituales para la Piedad. Y vamos a comenzar, hermanos, con segunda de Timoteo 3. Pero antes de entrar al tema o al texto que vamos a estudiar hoy, vamos a hablar acerca, hermanos, de lo que son las disciplinas espirituales, y a qué nos referimos con ellas, a qué nos referimos con la piedad. Vamos a leer, hermanos, 2 Timoteo capítulo 3, por favor, versículo 14 al 17, nada más, vamos a abarcar estos versículos. Dice el apóstol Pablo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, bendice, mi Dios, esta serie y este primer mensaje que vamos a ver. Cómo nos hace falta, mi Dios, ser disciplinados en nuestra vida espiritual. Ayúdanos que al final de esta serie, cuando culmine, podamos ejercitar esto, nuestra vida. Podamos aprender ya a crecer, a madurar. Que nuestra vida, Padre, cada día sea más edificada. Y que cada día, Señor, nos parezcamos más a Cristo. Bendice tu pueblo, bendice tus hermanos que han venido, que han sacrificado, que se han esforzado por estar aquí. Ayúdalos, bendice su vida. Aquellos que no pudieron estar aquí por su trabajo, Señor, ayúdalos a escuchar esto después. Y aquellos que decidieron no venir, redarguye su corazón. Habla su vida, Señor, y muéstrales lo lamentable que es quedarse en lugar de escuchar tu palabra, mi Dios, en lugar de aprender, de crecer. Toda la honra y toda la gloria, Padre, te la damos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que vayamos, hermanos, a manera de introducción a primera carta de Timoteo. No es el texto que vamos a estudiar, pero sí es el texto base, hermanos, de este mensaje, de esta serie. Primera Timoteo capítulo 4, por favor. Quiero que tú leas, hermanos, por favor, versículo número 7 al versículo número 8. Y quiero que note usted lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en esta primer carta. Esta primer carta es una carta de corrección. Hay cosas que Pablo quiere que Timoteo entienda, corrija y enseñe a la iglesia de Éfeso, que es donde Timoteo está llegando a ser pastor aquí. Y Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice lo siguiente: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Note que Pablo le dice a Timoteo: ejercítate para la piedad. Y la palabra ejercítate aquí es una palabra que se traduce, se puede traducir también como disciplínate en la piedad o para la piedad. El propósito de una disciplina es lograr una meta. Un atleta se somete a una disciplina. Un boxeador se somete a una disciplina. Un estudiante se somete a una disciplina. Porque para poder llegar a una meta es necesario tener disciplina. Si no hay disciplina, no hay meta, no hay rumbo, no hay culminación de propósito. Y toda disciplina debe de tener un propósito. Un atleta busca una medalla, busca una corona, un boxeador busca un cinturón, y podemos ir hablando de cada una de estas actividades, y todas ellas la disciplina tiene una meta fija, tiene un propósito establecido.
Pero las disciplinas espirituales también tienen una meta fija. Y la meta de la disciplina espiritual es que nosotros lleguemos a ser piadosos. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo: disciplínate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No está diciendo que el ejercicio no sirva, está diciendo que el ejercicio corporal tiene provecho, pero no un provecho en su más grande amplitud. No es un provecho que ayuda a todas las áreas de la vida del ser humano. No tiene un provecho a plenitud o total. Pero dice el apóstol Pablo: pero la piedad para todo aprovecha. La piedad aprovecha en todas las áreas de la vida para quien las practica. Y entonces se llega la pregunta: y bueno, ¿y qué es la piedad? La piedad, hermanos, en su definición más sencilla, es llegar a ser como Cristo e imitar su santidad. Eso es la piedad. Llegar a ser como Cristo e imitar esa santidad. Es llevar una vida santa, una vida ordenada, una vida que glorifique a Dios en todas las ramas de nuestra existencia. Ese es el propósito de la disciplina espiritual: llevarnos a ser piadosos. Y entonces llega la definición, o más bien la pregunta: bueno, entonces, ¿qué es una disciplina espiritual? Y voy a darle una definición aquí que encontré en el libro que se llama Disciplinas Espirituales precisamente, y dice el autor lo siguiente: las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras, y ojo a esto, que promueven el crecimiento espiritual entre los que creen en el Evangelio de Jesucristo. Voy a repetir eso una vez más. Las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras que promueven el crecimiento espiritual entre los que creen en el Evangelio de Jesucristo. Esos son los hábitos para una devoción, son los hábitos para que el pueblo de Dios los practique con el propósito de que cada día nosotros crezcamos en el Evangelio de Jesucristo para ser cristianos piadosos. Y el propósito de estas disciplinas, hermanos, estas disciplinas espirituales, es que nosotros lleguemos a ser como Jesús cada día de nuestra vida. Si usted no se está pareciendo a Jesús cada día de su vida, usted está en un retroceso. Usted no está creciendo. Porque muchos, y aquí viene un problema, hermanos, muchos creen que las disciplinas espirituales solamente sirven para mostrar en nosotros buenas virtudes que nos ayuden a ser personas interesantes, a ser personas llamativas, a ser personas que la atención gire hacia nosotros. Pero hermanos, las disciplinas espirituales nunca es llevarnos a nosotros para ser mejores, para crecer, para nuestra propia gloria. Las disciplinas espirituales son para que cada día la vida de Cristo se vea a través de la nuestra. Y el propósito de ello es que los hombres glorifiquen a Dios a través del pueblo de Dios, a través de la iglesia. Si usted el día de hoy no se ha parecido más a Jesús que hace 2, 3 o 4 días, entonces no hay un crecimiento, hay un retroceso. El cristiano debe crecer. Eso es lo que Pablo le escribió a la iglesia de Corinto cuando empezaron a haber problemas en la iglesia. Y los problemas de la iglesia no son originados porque es que la culpa es del pastor, es que la culpa es de la organización, es que la culpa es esto, el otro. No, hermanos, si hay problemas en la iglesia es por la carnalidad y la falta de crecimiento de sus propios miembros. Es porque los miembros no han crecido. Y cuando hablo de miembros, voy yo involucrado. Porque no digan, el pastor está diciendo que nosotros nada más. No, todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Yo soy uno más como ustedes. Entonces, hermanos amados, las disciplinas espirituales nos conducen directamente al camino de la piedad y es algo que nosotros debemos practicar a lo largo de nuestra vida.
Hay algunas disciplinas espirituales que la Biblia nos enseña y que vamos a estar viendo durante el resto de los miércoles siguientes. Vamos a ver disciplinas espirituales como leer, meditar, orar, ayunar, adorar, servir, aprender, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de disciplinas espirituales. Así que vamos a estar tocando todas las disciplinas espirituales que podamos hablar. Vamos a ver acerca de la Biblia, vamos a aprender cómo meditar en la Biblia, cómo hacer una lectura bíblica, principios de interpretación bíblica, cómo orar, cuáles son los pasos para orar, qué se requiere al orar, qué es la adoración, qué es el ayuno, cómo servir a mi iglesia local, qué es evangelizar. Vamos a ver todas esas cosas porque todas ellas, hermanos, son disciplinas espirituales para llegar a buscar y hacer cada día más como nuestro Señor Jesucristo. Dice el autor, algunos fracasan en practicar las disciplinas espirituales porque no las desean, y es esta falta de deseo es porque no tienen hambre de Dios. No practicamos estas disciplinas espirituales, dice el autor, porque no las desean. Y si este deseo no está en las personas, es porque las personas no tienen hambre de Dios. Póngase a pensar, por ejemplo, usted ya viene el año nuevo y la gran mayoría de las personas hace este propósito: voy a bajar de peso. El propósito más fallido que hay en todo el mundo, ¿verdad? Voy a bajar de peso. No, este año es el bueno. Este año se les acabó su gordito. Este año ya voy a ponerme. Y empiezas a querer, tienes una meta. Quieres bajar de peso, tallas, kilos, etcétera. Te quieres ver bien. Pero resulta que tienes que emplear disciplinas para llegar a bajar de peso. ¿Qué disciplinas tengo que emplear? Primera disciplina que tienes que emplear es que tienes que abstenerte de comer ciertos alimentos. Y ahí es donde empieza el problema. No nos gusta abstenernos de ciertas cosas. Bueno, mis hermanos, las disciplinas espirituales comienzan con abstenernos de algo. Y eso de lo que nos debemos abstener es de los deseos de nuestra propia carne. Vamos a aprender a que tenemos que luchar contra la carne si queremos cumplir con estas disciplinas espirituales. Pero volviendo al ejemplo de los que quieren bajar de peso, la primera parte es abstenerse de ciertas cosas. Pero no es abstenerme solo por abstenerme. Es que yo necesito entender, y es ahí donde viene el punto importante. Yo necesito entender por qué me tengo que abstener. ¿Por qué es importante que yo deje ciertas cosas? ¿Por qué es importante que yo deje de comer ciertas cosas para poder yo entonces llevar una comprensión clara del por qué me voy a abstener y entonces empezar a aplicar las disciplinas necesarias que van a ayudarme a llegar a la meta que yo estoy buscando tener? Hermanos amados, necesitamos entender los porqués primero. Necesitamos entender la utilidad y el valor de las disciplinas para que entonces las podamos practicar. Y es por ello, hermanos, que vamos a abrir con la primer disciplina y vamos a entender el porqué de muchas cosas. Y la primera disciplina, hermanos, tiene que ver con la palabra de Dios. Vamos a nuestro texto, hermanos, con el que abrimos, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo número 14. Al versículo 17. Vamos a entender primeramente muchos de los porqués. Y hay algo, hermanos, que dentro de la primera disciplina, que es la palabra de Dios, es que hay que contestar algunas cosas que son preliminares. ¿Por qué leer la Biblia? ¿Por qué la utilidad de la escritura? ¿Por qué debo de meditar en la Biblia? ¿Para qué me sirve la Biblia? ¿Por qué tengo que poner atención a esta disciplina en mi vida espiritual? Vamos a contestar los porqués. Y un texto que nos ayuda a los porqués es este precisamente. Mira lo que dice ahí, hermanos, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido
y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El tema número 1, la sesión número 1 de esta serie es persistiendo en la palabra de Dios. Es el primer tema con el que vamos a abrir, la primera disciplina que vamos a trabajar. Persiste en la palabra de Dios. Y es interesante, hermanos, que el apóstol Pablo está escribiéndole esto a Timoteo de una manera muy interesante y en un contexto muy interesante. Pablo está en esta segunda carta dándole instrucciones a Timoteo por una razón específica. Timoteo ya está pastoreando en Éfeso, pero Timoteo se encuentra algo desanimado. Timoteo se encuentra algo desalentado, está siendo demasiado duro el ministerio para Timoteo, así que Pablo empieza en esta carta a escribirle, a motivarlo, a animarlo, a incentivarlo a que continúe con la obra del ministerio a la cual Dios lo ha llamado. Por eso en el capítulo 1 es importante ver que Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don que está en él, que traiga a la memoria la fe no fingida que ya hay en él, que aprendió de su abuela Loida y de su madre Eunice, y luego le dice que se esfuerce en la gracia, que él es un soldado de Jesucristo, que ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida para agradar a aquel que tiene por soldado. Pablo está animando a su pupilo Timoteo a continuar con la obra del ministerio, le da algunas recomendaciones acerca de cómo debe de ser un obrero aprobado y le da una advertencia contra los falsos maestros que se han involucrado en la iglesia de Éfeso y que debe de aprender a distinguirlos y que debe de aprender a contrarrestar sus falsas enseñanzas. Pero ¿cómo va Timoteo a confrontar las falsas enseñanzas de estos falsos profetas? ¿Cómo va Timoteo a lograr quitar de la vida de la iglesia todas las falsas doctrinas que se van a meter? ¿Cómo va a aprender la iglesia a crecer? ¿Cuál es la fuente de crecimiento para la iglesia? ¿Cuál es esa disciplina a la cual debemos de estar apercibidos? Y es lo que Pablo le escribe a Timoteo, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente, es la herramienta, es lo que la iglesia necesita para subsistir. Y la palabra de Dios es lo que tú y yo necesitamos para crecer espiritualmente. Así que, hermanos, vamos a ver este tema de persistir en la palabra de Dios bajo 3 encabezados muy sencillos. En primer lugar, vamos a ver, persiste en la verdad inspirada de Dios. Persiste en la verdad inspirada de Dios. Ve el versículo 14 por favor y versículo número 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué, mis hermanos? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lo primero que Pablo está haciendo aquí, hermanos, y entrando en contexto, el capítulo 3, es que Pablo le dice a Timoteo, tú debes de saber esto, Timoteo, que en los postreros tiempos va a haber hombres peligrosos, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, crueles, traidores, aborrecedores de Dios, que van a tener apariencia de piedad, una apariencia de hombres santos, apariencia de hombres que van a buscar ser como Jesús, aparentemente nada más, pero que negarán la eficacia de ella. Dice Pablo a Timoteo, evita a ellos, evita sus enseñanzas. Estos van tras de las mujercillas. Estos son hombres que tienen una malicia para atrapar a personas con fábulas vanas, con malas enseñanzas, pero tú persiste en lo que has aprendido. Ese es el contexto. Pablo le dice a Timoteo, tú mantente persistiendo en lo que has aprendido. Y la palabra persistir, hermanos, aquí es la palabra griega que se traduce como permanecer o quedarse en un lugar y no moverse. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que persista en la palabra de Dios, pero que persista en lo que él ha aprendido.
¿Y qué es lo que Timoteo ha aprendido? Mire lo que dice ahí en el versículo número 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Esto es lo que Timoteo ha aprendido. Persiste en lo que has aprendido, Timoteo. Has aprendido mi doctrina. Pero también Timoteo ha aprendido otra cosa. Verso 15. Desde la niñez tú has sabido las sagradas escrituras. Es decir, que Timoteo tenía una formación en las escrituras desde que era un niño y ha sido formado en las escrituras siendo ya adulto en la doctrina apostólica. Entonces Pablo le dice a Timoteo que se mantenga firme, inamovible en la palabra de Dios, en lo que él ha aprendido de su abuela Loida, de su madre cuando era niño y también en la doctrina que el apóstol Pablo lo había instruido. Hermanos, la primera regla que nosotros necesitamos entender para poder practicar la disciplina espiritual de la lectura de la Biblia es que debemos de permanecer, debemos de persistir, debemos de arraigarnos en lo que nosotros hemos aprendido. Y no hemos aprendido doctrina denominacional, hemos aprendido la palabra de Dios, la doctrina del evangelio de la gracia de Dios. Pero para poder permanecer en la doctrina de la palabra de Dios, es importante que el cristiano debe desarrollar en su vida la lectura, el estudio, la meditación, la memorización y el deseo por la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Si vamos a persistir en la palabra de Dios, es necesario que tengamos un contacto constante con la palabra de Dios. Que la conozcamos, que sepamos su contenido, que sepamos qué es lo que ella nos dice, que sepamos qué son las enseñanzas que ella posee y provee para nuestra vida. Pero sobre todo, hermanos, que tengamos el anhelo y el deseo por la palabra de Dios. Y el primer consejo para nosotros practicar la disciplina de la lectura es que debemos aprender a persistir en lo que hemos aprendido. Hermanos, hoy en día estamos en tiempos tan peligrosos donde hay un montón de enseñanzas vanas. Tú te metes a internet, tú pones un texto, predicación de fulano de tal, y te van a salir un sinfín de predicadores, de enseñanzas y de maestros. Pero yo te pregunto, ¿cómo tú vas a discernir la enseñanza correcta de la incorrecta? ¿Cómo vas a lograr discernir la enseñanza errónea y la herejía contrastada con los principios bíblicos de su palabra? Hermanos amados, estudiar la Biblia y meditar la Biblia no es lo mismo que sentarme a escuchar un predicador todo el día. Es bueno escuchar predicadores, es bueno escuchar predicaciones, pero nunca las predicaciones van a reemplazar nuestro estudio personal de la Biblia. Llegamos a veces a pensar que porque un argumento lo dijo fulano de tal, ya tiene autoridad porque lo dijo fulano de tal. Hermanos, los hombres somos infalibles. Los hombres nos equivocamos. Los hombres fallamos. La palabra de Dios nunca falla. Pero hay algo importante que vemos aquí en este texto. Dice Pablo a Timoteo, tú desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Hermanos, no solamente es que yo persista en la palabra de Dios, es también que mis hijos persistan en la palabra de Dios. Pero para que mis hijos puedan persistir en la palabra de Dios, alguien se las tiene que enseñar. Para que mis hijos puedan amar la palabra de Dios, alguien se lo tiene que transmitir. Alguien tiene que contagiar ese amor por la palabra de Dios en mis hijos. Y esa persona que lo va a hacer, eres tú, mi hermano. Soy yo como padre de familia. Mira ahí en el capítulo 1 de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo número 5. Timoteo había sido instruido en las sagradas escrituras desde niño porque había alguien preocupado para que Timoteo las aprendiera. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro, que dice Pablo a Timoteo,
que en ti también. Amados hermanos, es que la ausencia de la disciplina espiritual en nuestra vida, la ausencia de la lectura de la palabra de Dios en nuestra vida, nos va a impedir que nosotros reflejemos esa piedad, ese crecimiento, y por ende nuestros hijos no están siendo nutridos, no están siendo enseñados, no están siendo guiados, no están creciendo amando la palabra de Dios, porque el ejemplo inmediato no lo está haciendo. ¿Sí está aquí conmigo, mis hermanos? Vean lo que dice el teólogo Albert Edward acerca de este tema. Dice: los protestantes somos un pueblo indisciplinado. Esta es la razón de una buena parte de la escasez del entendimiento espiritual y de la grave falta del poder moral. Es nuestra indisciplina lo que lleva a la caída de muchos cristianos en pecados ridículos, morales graves. Es lo que lleva a pastores a desertar del ministerio, hermanos. Es lo que lleva a familias a la destrucción. Es lo que lleva a generaciones perdidas. La indisciplina de la vida espiritual del creyente que habita en casa. Mi hermano amado, tus hijos no van a ser más que el reflejo de lo que tú eres. Si nuestros hijos se están perdiendo, mucho de esto, hermano, no es por su dureza de corazón, es por la indisciplina de sus padres. Ahora, si hay padres que han sido disciplinados en la instrucción de la Biblia y los hijos se pierden, ya es otra cosa, pero por ti no quedó. No quedó por instrucción, no quedó por fidelidad. Pero hermanos, es que somos indisciplinados en todo, no nada más en la Biblia, no nada más en lo espiritual. Hermanos, hay gente que es indisciplinada en todo. Se levantan a la hora que quieren, se bañan cuando quieren, si es que se bañan. Llegan tarde al trabajo, llegan tarde a la iglesia, dan su palabra y luego la cancelan. Hermanos, somos indisciplinados en todo. Somos irresponsables en todo. Si somos irresponsables hasta a la hora de levantarnos para ir a trabajar, somos irresponsables en la Biblia, en la oración. Se nos hace fácil omitir las cosas, se nos hace fácil dejar para mañana, para después, lo que se debe hacer hoy. Hermanos, esa es la grave falta de la cultura latinoamericana. Todo dejamos para después. Y es ese carácter, es esa falta de madurez, es esa falta de disciplina en nuestra vida lo que nos ha llevado a alejarnos de la palabra de Dios. Y si no valoramos nuestra propia vida, hermanos, si no valoramos nuestra vida espiritual, yo pregunto, ¿quién se va a ocupar de ella? Yo sé que van a decir muchos de ustedes: el pastor debe de cuidar mi vida espiritual. No, hermanos, el pastor no se puede cuidar ni él mismo. Suficiente lucha tiene uno consigo mismo para cuidar a otros espiritualmente hablando. Mis hermanos, la caída de muchos creyentes es originada por la falta de disciplina espiritual. No se ha comprendido su relevancia, la omisión de su dependencia a Dios ha alejado a los creyentes no solo de la sana doctrina, sino que los ha sacado de su comunión con Dios, afectando su vida espiritual, por ende su vida familiar y a su vida eclesial. La falta de disciplina en la lectura de la palabra de Dios ha llevado al creyente a una inmadurez y a una ignorancia que son un riesgo para su crecimiento espiritual. Por eso Pablo le escribe a Timoteo diciéndole: persiste en lo que has aprendido. Timoteo, si hay algo que va a evitar que tú te desvíes con ellos, es que tú te mantengas firme, arraigado, inamovible de lo que tú has aprendido. Y tú tienes un ejemplo muy grande, Timoteo. Lo tienes en mí, pero también lo tienes en tus figuras maternas. Yo pregunto a ti, hijo, hermano, escúchame. ¿Podríamos nosotros decirle eso a nuestros hijos? Que desde la niñez han sabido las Sagradas Escrituras. Ya sé, la saben por los maestros de escuela dominical, no por ti. Los niños saben más los personajes del internet, los de las películas, los de las series, se saben más los personajes de ellos que lo que la Biblia enseña. Y para que ya no te molesten,
Y para que ya no te fastidien y para que te dejen en paz ver tu tele, le prestas la tablet, le prestas el internet, le prestas el teléfono y ahí se la pasa el niño siendo nutrido por el internet, por las redes sociales, por lo que hay ahí, y no hay ninguna instrucción de la Biblia. Te levantas y te acuestas y el niño jamás escuchó de tu boca una sola vez un versículo bíblico o una enseñanza. De ti no ha aprendido nada. Bueno, sí ha aprendido algo, a ser indisciplinado. Y luego nos quejamos. ¿Por qué mi vida espiritual está como está? ¿Por qué me siento tan mal? ¿Por qué no puedo hacer las cosas? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué no puedo crecer? ¿Por qué estoy tan estancado? Pregúntese cómo está su vida espiritual. Mis hermanos amados, Pablo les dice a Timoteo, persiste en ella. No la descuides. No dejes de leerla. No dejes de meditarla. No dejes de memorizarla. Atesórala en tu corazón. Con un propósito. Ve el versículo 15, perdón. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios hace sabio al sencillo, diría el salmista. Diría el escritor de Proverbios, hace sabio al simple. Y al necio de corazón lo hace entender cordura. La ausencia de la sabiduría de Dios radica en la ausencia de disciplina al momento de leer la palabra de Dios. Nos aburre la palabra de Dios. Nos cansa. Nos duerme. Nos fastidia. Y eso sucede porque no hemos entendido el gran valor que la palabra de Dios tiene para nosotros. Hermanos, la Biblia nos puede hacer sabios para la salvación. No para ser salvos, no, ya somos salvos. Nos hace sabios para vivir como una persona digna del evangelio y del llamado que he recibido. Es un instructivo que me ayuda a vivir la vida que Dios quiere que yo viva para que me vaya bien a mí. Hermano, Dios quiere que le vaya bien a cada uno de ustedes. Pero para ello usted necesita la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasa usted leyendo la Biblia? Y como es miércoles, es más informalón algunas cosas. Me dan ganas hasta de hacerles exámenes por semana. No van a venir. Si así viniera una fuerza, ¿verdad? Hermanos, pero de veras, si yo te preguntara ahorita, y siendo honesto, abriendo tu corazón, no me contestes a mí, contéstate tú mismo. ¿Cuánto tiempo pasaste leyendo la Biblia hoy? Y compáralo y equipáralo con cuánto tiempo pasaste en el trabajo, en el teléfono o haciendo otras cosas. Equipáralo, ponlo en una balanza. Tú te vas a dar cuenta qué es lo que verdaderamente, dónde está el tesoro de nuestro corazón. Tú vas a saber dónde está. Si yo fuera ahorita allá afuera con sus hijos y yo les preguntara, mi hijo, ¿cuándo fue la última vez que tu papá te enseñó la Biblia? ¿Qué me contestaría tu hijo? ¿Cuándo fue la última vez que tu papá se sentó contigo y te enseñó un principio bíblico cuando te iba a disciplinar y te iba a enseñar por qué te va a disciplinar? ¿Cuándo fue la última vez que tu mamá la viste leyendo la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu papá leyendo la Biblia? Mira, hermanos, nos enoja cuando ellos dicen las verdades porque reflejan lo que hay en la casa. No nos gusta que nadie sepa lo que hay en la casa. Pero no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada para cambiar eso. Pablo nos dice, persiste en las Sagradas Escrituras, en lo que has aprendido. Yo pregunto, ¿usted qué ha aprendido? ¿Usted qué ha aprendido? ¿Qué le ha enseñado Dios a usted en la semana? Ya no voy a preguntar qué aprendimos el domingo, el sermón del domingo, porque a lo mejor muchos ni se van a acordar. Es más, van a estar, ¿sí vine o no vine? Pero ¿qué fue lo que Dios le enseñó a usted en su vida personal? ¿Qué aprendiste hoy en la mañana? ¿Qué te enseñó Dios hoy en la mañana? ¿Qué lo que leíste? ¿Qué fue lo que tú anotaste en tu libreta que dijiste, Dios me habló en esto y esto voy a cambiar en mi vida? ¿Qué has aprendido? ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? ¿Cuánto has aprendido?
Si te hago una pregunta teológica doctrinal, ¿vas a saberla responder? Si te digo, dame 5 versículos que nos hablen acerca de cómo podemos crecer espiritualmente, ¿sabrías dónde están? ¿Sabes quién es Dios? ¿Sabes quién es Jesús? ¿Sabes quién es el Espíritu Santo? ¿Sabes qué es la predestinación, la propiciación, la justificación, la expiación? ¿Sabes qué es una tipología? ¿Sabes qué es una interpretación bíblica? Hermanos amados, hay más ignorancia de la Biblia en las iglesias modernas por la ausencia de la palabra de Dios en las casas. Me tocó ver una vez una persona, y lo digo como ejemplo para nada más darte cuenta de cómo está nuestra sociedad, cómo está el cristianismo de ahora y por qué estamos como estamos y por qué nos sentimos como nos sentimos. La otra vez llegué a la casa de una persona que se congregaba antes. Y yo lo fui a visitar cuando se congregaba aquí y platicando le dije, hermano, pues yo siempre acostumbro ir a visitar y siempre llevo mi Biblia y trato de enseñarles algo. Dije, hermano, pues saca tu Biblia, vamos a leer un ratito. Y me dijo, sí, pastor. Y estuvo ahí moviendo, gritando, de esas veces que te enojas con tu esposa para que nadie oiga, pero todos te oímos. ¿Dónde está? Es que yo aquí la tenía. Que no hallaba la Biblia el hombre. Pero yo hice eso adrede porque la Biblia, ¿sabe quién tenía la Biblia? La tenía yo. Porque se le olvidó aquí y yo la guardé. Pero no le dije que yo la tenía. Y le dije, hermano amado, te amo y te voy a decir una cosa, hermano. Yo tengo tu Biblia desde hace 2 semanas. Yo te pregunto, ¿qué leíste en 2 semanas? Y me salen con la vieja confiable. El celular. Ahí en el celular, yo leí en el celular. No la leíste. Aquí he recogido Biblias y duran semanas. Además tengo una que nadie me ha reclamado. Hermanos, es que la Biblia para nosotros no ha sido importante, porque su autor para nosotros no es importante. Y eso es lo que Pablo nos dice en esta segunda escena. Mire lo que dice el versículo 16. Ya vimos que debemos de persistir en la palabra de Dios. En segundo lugar, Pablo nos dice ahora, ¿por qué debemos persistir en la palabra? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿En qué, hermanos? En segundo lugar, Pablo nos enseña la utilidad de la inspirada palabra de Dios. Y en primer lugar, Pablo nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. La importancia que la Biblia debe de tener en nuestra vida es porque el autor de ese libro bendito es nada más y nada menos que Dios mismo. Te puede aburrir una novela de William Shakespeare. Te puede aburrir la Odisea de Homero. Te puede aburrir la novela de fulano de tal. Pero si hay algo que debemos de atesorar y de valorar, es que el autor que escribió e inspiró este bendito libro tiene la fuente de la sabiduría completa para que nosotros podamos vivir como a él le agrada. No es cualquier autor el que está aquí, es el creador del cielo y de la tierra el que nos dio este precioso libro. Él es el autor de la Biblia. Cuando dice la Biblia que es inspirada por Dios, la palabra griega alude al aliento de Dios. Esto quiere decir que fue Dios el que dio su palabra, el que por medio de su espíritu llenó a los escritores bíblicos a que escribieran lo que Dios les había revelado escribir. Y lo que nosotros tenemos aquí, desde Génesis a Apocalipsis, fue lo que Dios nos quiso dejar a nosotros en su soberana voluntad. Y este libro es el libro que nos permite conocer a nuestro Dios. Este libro tiene relevancia porque es Dios quien lo escribió. Si las escrituras hablan, es Dios el que habla. Cada vez que tú y yo tomamos la Biblia, cada vez que tú y yo leemos la Biblia, es como si estuviéramos oyendo la voz de Dios en nuestra propia vida.
Ese Dios que con el poder de su boca dijo, sea la luz, y fue la luz. Es ese poder de esa palabra, la que tenemos en nuestras propias manos y que tiene poder de salvación para todo aquel que cree. Este es un libro vivo, hermanos. Hebreos nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este libro escarba hasta lo más profundo del ser. Este libro revela las incógnitas que en el mundo había. Cuando el mundo todavía no sabía que la tierra era redonda, la Biblia ya nos había dicho que era redonda. Cuando el mundo todavía no descubría los astros, aquí nos decía que había el Orión y el Pléyades. Y nos enseñaba las maravillas de la creación. Ninguna persona inventó nada. Lo descubrieron después. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esta palabra es viva porque su autor está vivo. Esta palabra es eficaz y eficiente porque su sabiduría y autoridad revelaron lo que se necesita para la vida diaria. Este libro es un manual de vida para todo aquel que lo sigue. Este libro endereza los pasos del más torcido, transforma al más infeliz pecador y lo restaura para la gloria de Dios. Esta es la Biblia, el libro de Dios, vivo, santo, bueno y lleno de sabiduría. ¿No hemos entendido eso? Cuando leemos este precioso libro es como si estuviéramos hablando con Dios y Él me estuviera hablando a mí. Algunos círculos evangélicos están empecinados en misticismo y en emocionalismo, en querer que Dios les hable audiblemente. Y están tan delirantes en que Dios me reveló, Dios me dijo que me dieran un iPhone 17. Por cierto, hermanos, Dios me acaba de revelar que no es cierto. Están delirando como que quieren oír la voz de Dios audible. Dios ya habló aquí. Ya no hay revelación nueva. Lo que Dios quiso revelar aquí está. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Solamente abre este libro. Y tú vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Cuando entendemos que este libro es la voz de Dios hablando a mi vida, no voy a hacer otra cosa más que querer hacer lo que hizo María Magdalena. Sentarme a los pies del Maestro y escucharlo hablar. Lamentablemente tengo muchas Martas aquí, afanadas y turbadas con tantos quehaceres, que han dejado la mejor parte. No hay nada más maravilloso que sentarnos a los pies del Maestro a oírlo hablar. Oír su preciosa voz. Oír las maravillas de su voz. ¿Cómo no deleitarnos en textos que nos animan y nos impulsan cuando estamos en diversas pruebas? Mis hermanos amados, si no somos capaces de escuchar la voz de Dios revelada en este libro, no seremos capaces de escuchar la voz de Dios de ninguna de otra manera. ¿Sabe qué es lo malo de estos emocionalistas y místicos que dicen que Dios les reveló, que todo lo que Dios les revela casualmente está en contra de lo que Dios mismo inspiró? Dios me reveló que yo sea pastora y la Biblia dice que la mujer no debe de predicar. Dios me reveló que debo de tener estas cosas y la Biblia dice otra cosa. Qué raro que Dios se contradiga a sí mismo. Hermano, no, Dios no se contradice. ¿Tú quieres corroborar cuál es la verdadera voz de Dios? Abre este precioso libro. Y aquí vas a saber quién es Dios. No hemos ejercitado la disciplina de leer la Biblia porque no nos hemos apercibido de la joya tan grande que tenemos entre nuestras propias manos. Te reto y te animo a que leas libros misioneros
sobre tribus y pueblos que no tenían la Biblia en su idioma. Y quiero que te des cuenta lo frustrante y lo triste que es que personas no tengan acceso a escuchar la voz de Dios como tú y yo sí la tenemos. Hermanos amados, tenemos un privilegio tan grande de tener la Biblia en nuestro propio idioma. Gloria a Dios por hombres como Cipriano y Casidoro de Reina. Gloria a Dios por hombres como ellos, que dieron su vida para que tú y yo pudiéramos tener la Biblia en nuestro propio idioma y deleitarnos de las maravillosas joyas de la gracia de Dios. Hay otros que no la tienen. ¿Y sabe qué, mis hermanos? La tenemos y en pastas y en colores y formas diferentes y no la leemos. Hermanas, yo voy a preguntarles algo a ustedes, hermanas. ¿A ustedes les gusta que sus esposos las escuchen cuando quieren hablar? ¿Sí o no? ¿Hay alguna marciana que no le guste que la escuchen? No, a todas, ¿verdad? Les gusta que las escuchen. Y más cuando pasó algo emocionante. Mi amor, te quiero contar algo. ¿Y qué pasa cuando usted está emocionada queriendo contar algo y luego el hombre está así? Sí conocen esa cara, ¿verdad? Sí. Yo no la hago, pero me han dicho. Me han dicho. ¿Qué pasa, hermanas, cuando tú ves al hombre así? O peor tantito. Ajá. Mhm. 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 Ok. ¿Cómo te sientes tú, hermana? Primero lo quieres matar, ¿no? Pero ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo se sienten ustedes, hermanas, cuando ustedes están hablando de algo que para ti es importante y tu esposo está con alguna de estas dos actitudes? ¿Cómo te sientes tú? ¿Poca cosa? ¿Frustrada? ¿Sin valor? ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que el Señor sienta cuando tú y yo estamos teniendo la voz de Dios para escucharla y estamos en otra cosa? ¿Qué crees tú que siente el Señor que su pueblo no lea sus palabras? Y luego nos estamos quejando mañana. ¿Por qué nos va como nos va? ¿Por qué tomé esta decisión? Yo no debí de haber hecho eso. Y queremos que el pastor se convierta en un vidente que me dé la mano y me diga qué decisión debo de tomar. No, mis hermanos, no es el pastor el que debe decir qué decisión debo de tomar, es Dios el que nos debe de guiar. Vea la utilidad de la Biblia. Útil para enseñar. Y la palabra útil se traduce como provechosa, de gran beneficio. ¿Cuáles son los beneficios de este precioso libro con un autor divino? Dice que es útil primeramente para enseñar. Y la palabra enseñar es impartir el conocimiento del Señor, la doctrina sana. Es preparar la vida de alguien a través de una instrucción. Es escuchar cómo debo de hacer las cosas, cómo no debo de hacer las cosas, qué está bien y qué está mal, cuál es el camino recto y cuál es el camino torcido, qué es lo que Dios quiere para mi vida y qué es lo que Dios no quiere para mi vida. La Biblia tiene el beneficio de enseñar. Y tenemos algo maravilloso morando en nuestro corazón que es el Espíritu Santo para iluminar. Este libro tiene tanta bendición que me enseña. Me dice cómo. Me dice dónde. Me dice por dónde no. Por dónde sí. Útil para enseñar, dice Pablo, para redarguir. Y esta palabra es reconvenir, reprender. Dios nos muestra por su palabra el camino del error. Nos dice cuando estamos mal, cuando nos hemos equivocado, nos tiene que reprender. Porque Dios al que ama disciplina. Me dice, estás mal, cambia eso. ¿No te ha pasado muchas veces que estás sentado aquí, el predicador está hablando, está predicando el pastor y de repente saca cosas el pastor y luego tú dices, ¿quién le contó mi vida a ese hombre? Tú fuiste, ¿verdad, vieja? Tú le dijiste. No, hermanos, no es que yo te vi o alguien me dijo. Dios nos dice a través de su palabra lo que está bien, lo que está mal, y cuando estamos mal nos va a corregir.
como un amoroso padre que corrige a su hijo cuando está tomando un mal camino. Pero no para dañarlo, no para matarlo, no para torturarlo, porque lo ama. Dios nos ama y su palabra nos redarguye. Nos dice, hijo, estás mal, por ahí no, es por aquí. Útil para corregir. Esta palabra es interesante, hermanos. Habla de restaurar. Para los hijos de Dios, para los que estamos en Cristo, la Biblia no es un libro condenatorio, es un libro que restaura. Y qué precioso es ver textos cuando yo fallo como el siguiente. 7 veces cae el justo y se levanta. Venid a mí, todos los cargados y trabajados, yo los haré descansar. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Textos como esos me enseñan que aunque yo haya fallado, yo me haya equivocado, el Señor me restaura, me corrige, me dirige otra vez al camino del arrepentimiento para seguir la senda correcta, me perdona. No vivo con culpas, no vivo con ansiedades, no vivo torturándome diciendo Dios ya nunca más me va a hablar, porque su palabra me revela que Él me ama y me restaura, que en Él hay perdón, hay gracia y hay misericordia. Es útil para instruir en justicia. La palabra aquí instruir es el término donde se deriva la palabra pedagogía, que habla de un instrumento para educar. La Biblia nos educa en el camino agradable a Dios. Nos guía a la piedad. Hermanos, este libro es útil. Este libro tiene un gran beneficio para tu vida. Si tú lo lees, si tú meditas en él, tú vas a crecer. No en intelecto solamente, no en conocimiento bíblico, como cristiano, como padre, como abuelo, como esposo, como esposa, como hijo, como todo lo demás. Y cada día más, y sin darte cuenta, sin estar apercibido, la imagen de Cristo se empezará a ver en tu vida. Y otros glorificarán a Dios por ello. Qué bendición es tener la Biblia. Y por último, Pablo nos enseña ahora cuál es el propósito de persistir en la palabra. Número 3, el propósito de la inspirada palabra de Dios. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vea la conjunción a fin, o quiere decir también para qué. Este es un propósito, es una conjunción causal, nos explica por qué debemos de persistir en la palabra, por qué debemos entender que es inspirada, por qué es útil que la vivamos, la apliquemos, la leamos. Dice Pablo, ¿por qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Quiere decir que esa persona ya no va a pecar nunca? No, quiere decir que esa persona va a llegar a alcanzar madurez. Va a llegar a ser un hombre hecho y derecho, ya no un niño de 5 años, ya no un bebé de 3 años, ya un hombre que está batallando con ciertas cosas, ya es un hombre maduro, que entiende, que comprende, que analiza, que examina su entorno, que toma decisiones bajo el temor de Dios. Es un hombre sabio, dotado, capacitado para guiar su vida y guiar a su familia. Para que el hombre de Dios sea perfecto. Mire Efesios 4, por favor. Póngale un separador ahí. Ya estamos concluyendo Efesios 4. Mire lo que dice Efesios 4. Versículo número 11. Efesios 4, 11.
Y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Escucha, a fin de perfeccionar, es la misma palabra que vemos en Timoteo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito? Verso 13, leámoslo todos juntos, 13 y 14. 1, 2, 3. Sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Qué dice que hagamos? 15. Wow. Crezcamos. Para que seamos un varón perfecto, maduro. ¿Para parecerme a quién? ¿Al pastor? ¿A los hermanos de otra iglesia? ¿Al hermano Rigo? Dios nos guarde. Ni salvo es, yo creo, el hermano. No, para que lleguemos a la medida de la estatura de quién. ¿Quién es la meta que yo debo alcanzar? Cristo. Y yo pregunto, ¿y ya llegamos ahí? Ya llegamos ahí que ya estamos descuidando nuestra vida porque ya estamos ahí, ya llegué, ya fregué, ya la hice. No hemos llegado ahí. Necesito llegar ahí. Pero dice Pablo algo interesante, para que ya no sean niños fluctuantes. Oye, Olivia, fíjate que me dijeron que Jesucristo ya vino y que está en este profeta. Mira, ven a esta iglesia, en esta iglesia está el verdadero profeta. Y ahí va la hermana Olivia, sí, cierto, ya llegó el verdadero profeta. Eso dice Pablo, para que lleguemos a la madurez, para no ser como un niño fluctuante que se deja llevar por cualquier viento de doctrina. Que ella pueda decir, a ver. Wait a minute. Wait a moment, please. ¿Cuál profeta? Profeta hay uno y está resucitado en el cielo. ¿Cuál profeta? Que tengamos la capacidad de examinar, de discernir, de mirar lo que está en nuestro entorno. Para que no seamos como niños llevados por cualquier viento de doctrina. Sino que siguiendo esta verdad en amor, crezcamos en todo, que es la cabeza. Y esa cabeza es Cristo. Entonces, su palabra inspirada me es útil para enseñarme, para corregirme, para instruirme, con un propósito: ser un varón perfecto. Un hombre piadoso, a la medida, a la estatura, a la imagen, al reflejo de mi Señor y mi Salvador. Ese es el propósito de la palabra de Dios. No es llenarnos la cabeza de teología para empezarnos a pelear con todo mundo de teología. No. Es para que Cristo cada día se vea más en mi vida. Y Pablo termina diciendo en Timoteo, un hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un hombre que está dotado y capacitado para cualquier obra. Un buen siervo, un buen predicador, un buen maestro de escuela dominical, un buen servidor, un buen repartidor de ofrendas, de despensas. Un hombre maduro, con el cual es una bendición querer estar con él y que él esté contigo. Un hombre o una mujer, cuando habla de hombre no habla del género masculino nada más, habla del ser humano. Un hombre o una mujer con los cuales puedas ver la gracia de Cristo en su vida y puedas admirar cómo esa persona ministra, con qué sabiduría ministra, con qué gracia ministra. Es una persona preparada.
A mí no me apantallan las personas que saben tanta teología, no me apantallan. Yo conozco mucha gente que sabe mucha teología, pero sus vidas no se parecen en nada a la vida de Cristo. Son soberbios, prepotentes, peleoneros, chismosos, pandilleros, pendencieros. Se meten en lo ajeno, de todo nada les parece, critican a todo mundo, te tratan mal, traen fea cara, no saludan. Y tú dices, yo pienso, ¿y qué haces con tanta teología en el cerebro? Bájala del cerebro y métela al corazón. Es que es un hombre dotado intelectualmente y al mismo tiempo vivencialmente. Es un hombre que cuando lo ves dices, puedo ver a Cristo en él. Puedo ver a Cristo en ella. Mira a mi mamá, wow, mi mamá es una lindura de mujer. Me trata. No, mi mamá refleja a Cristo en toda su vida. No, mi papá, mis respetos con papá. Lo veo orando, lo veo leyendo su Biblia, pero no solamente eso, es un hombre que cada vez que hablo con él es como si estuviera oyendo a Cristo. La gente puede decir eso de nosotros. Hemos crecido, estamos creciendo, somos más como Cristo. Necesitamos disciplina. Y esa no va a venir Dios, Señor, ayúdame a ser disciplinado. Y luego de repente Dios va a bajar y ¡pum! Ya, eres disciplinado. No, tienes que empezar a luchar contra ti mismo. Debo agarrar el control de la tele. ¿Sabes qué? Lo voy a apagar un ratito. Paz. Porque ahora me voy a poner a leer. Me voy a sentar a los pies de mi Señor a escucharlo hablar. Y no me voy a levantar, Señor, de esta mesa hasta que tú me hables. Quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero escuchar tu melodiosa voz. Háblame. Y tengo mi lápiz y mi cuaderno listo para apuntar, para orar. Créeme, hermano, cuando aplicas estas disciplinas y te deleitas en Dios, no en las disciplinas, en Dios. Cuando te deleitas en Dios, el tiempo se te va a ir así. Que ni tiempo vas a tener para las cosas del mundo. Que Dios nos dé gracia, hermanos. Vamos a estar aprendiendo más acerca de cómo estudiar la Biblia. Vamos a ver mucho de esos temas. Estamos con la Biblia y vamos a ver un rato con la Biblia. Así que no falten los miércoles. Venga a aprender de la palabra de Dios. Puestos de pie, vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias, Señor. Te pido que me ayudes, Padre, a practicar disciplinas en mi vida, a no descuidarme. Pero te pido también que ayudes a mis hermanos. Fortalécelos. Ayúdanos a amar tu palabra, a deleitarnos en tu palabra. Todos cabeza inclinada, ojos cerrados. Hermanos, si Dios habla a su vida, deje su lugar un momento y venga al altar a orar y dígale a Dios, Señor, ayúdame. Yo quiero empezar a leer tu palabra. Mira, hermanos, la honestidad es la parte más importante. Si tú no reconoces que tú estás mal, no vas a cambiar nunca. Es que me da vergüenza que me vean pasar al frente y digan que yo no leo. No vamos a pensar eso. Vamos a pensar que eres una persona que quiere cambiar, que reconoce que le hace falta más, que no es suficiente. Si Dios ha hablado a tu vida y tú dices, ¿sabe qué, Señor? Ayúdame, yo quiero orar más. Ven al altar, deja tu lugar, arrodíllate a Dios, dile, Señor, yo quiero estudiar más tu palabra, yo quiero amar tu palabra. Pon amor en mi corazón por tu palabra. Ayúdame a entender lo valiosa que es tu palabra, a meditar todos los días en ella, a disfrutar cada versículo. Es tu voz, es la voz que creó este universo, es esa voz bendita, poderosa, que la tengo escrita, impresa en mi idioma, en mis manos. Dame amor por tu palabra. No quiero levantarme de mi lugar hasta que no haya meditado en tu palabra. Enséñame a leerla, enséñame a estudiarla. Usa a mi pastor que me predique en las semanas, que me enseñe cómo hacerlo. Quiero hacerlo.
Quiero vivir una vida victoriosa, quiero vivir piadosamente, quiero crecer. No solo la quiero tener en mi mente, no solo la quiero tener atesorada a través de una plataforma digital en la voz de un predicador. No, quiero leerla, quiero estudiarla, quiero tenerla en mi mente y corazón. Quiero crecer por ella. Señor, ayúdame, no me dan ganas, me canso, físicamente no me siento, a veces listo, me duermo. Señor, fortaléceme. Ahí vas a empezar a pelear, hermano, ahí vas a empezar a luchar. Ahí empieza todo, contigo mismo. La lucha es contigo mismo. Apaga la tele un rato. Bájale al tiempo del internet, de las redes sociales. Bájale a estar acostado en cama. O bájale 1 hora al trabajo. O levántate 1 hora más temprano y medita en su palabra. Haz de la palabra de Dios una disciplina en tu vida. Que tus hijos te vean leyendo y orando. Que ellos vean que eres una persona disciplinada. Ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por esta serie que acaba de empezar, que ha sido de bendición para mi vida y